Aquella noche calurosa de viernes, el pequeño bar cercano a la carretera de Valencia seguía su rutina habitual. Camioneros, trabajadores nocturnos y algunas familias ocupaban las mesas de madera gastada. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el sonido lejano de los coches pasando, mientras una radio antigua dejaba escapar canciones conocidas de otros tiempos. Javier Morales estaba sentado en una mesa junto a la pared. Tenía 43 años y el cansancio se le notaba en los hombros caídos y en la mirada siempre alerta. Desde que su esposa había fallecido hacía 3 años, su vida se había convertido en una sucesión de turnos largos, cuentas ajustadas y promesas silenciosas hechas cada noche antes de dormir. Frente a él estaba Lucía, su hija de 6 años. Balanceaba las piernas sin tocar el suelo y observaba fascinada el letrero luminoso del bar que parpadeaba por la ventana. Para ella, aquel lugar sencillo era especial. La camarera siempre le regalaba una galleta y le sonreía como si fuera alguien importante. Para Javier, era uno de los pocos sitios donde podía sentarse sin prisas y respirar unos minutos. Javier trabajaba cargando cajas en un almacén por las noches y por las mañanas ayudaba como conductor en una ruta escolar. Vivía cansado, pero agradecido de poder sacar adelante a su hija. Aquella parada en el bar no era un lujo, era un pequeño descanso para el alma. Todo parecía normal, demasiado normal. Los problemas reales casi nunca llegan de golpe. Empiezan despacio, como una incomodidad que nadie quiere nombrar. En la barra, 2 hombres llevaban horas bebiendo. Hablaban alto, se reían sin motivo y golpeaban los vasos contra la madera. Algunos clientes los miraban de reojo y luego volvían a lo suyo. Cuando la joven camarera dejó caer una bandeja y se disculpó nerviosa, uno de los hombres le agarró la muñeca con más fuerza de la necesaria. El gesto fue rápido, pero claro. El otro se colocó delante de ella, bloqueándole el paso, riéndose como si todo fuera un juego. La chica intentó soltarse, el rostro enrojecido, los ojos buscando ayuda sin decir una palabra. Javier lo vio todo, sintió un nudo en el estómago. Pensó en Lucía, sentada frente a él. Pensó en su trabajo, en el alquiler, en lo frágil que era la vida que había conseguido construir. Bajó la mirada durante un segundo, esperando que alguien más interviniera, que aquello terminara sin que él tuviera que moverse. Pero no terminó. La camarera tiró del brazo con más fuerza, ahora claramente asustada. El bar quedó en silencio. Algunos fingieron mirar el móvil, otros se quedaron inmóviles como si no fuera con ellos. Fue entonces cuando Lucía se deslizó del asiento y se acercó a su padre. Con sus manos pequeñas le agarró el brazo. Lucía no entendía el peligro ni las consecuencias, solo entendía que alguien estaba sufriendo. Con una voz suave pero firme, dijo algo que atravesó el bar entero. «Papá, ayúdala, por favor». Javier sintió como algo antiguo se despertaba en su pecho. El miedo seguía allí, pero ya no era lo más fuerte. Recordó la promesa que le había hecho a su hija, la de no dejarla sola nunca. Respiró hondo, apoyó las manos en la mesa y se levantó despacio. En ese momento, supo que su vida estaba a punto de cambiar. Javier dio un paso al frente con el corazón golpeándole el pecho. El ruido de la silla al arrastrarse por el suelo sonó más fuerte de lo normal. Algunas miradas se giraron hacia él. Otras prefirieron seguir evitando el problema. Javier no gritó, no levantó la voz, solo se colocó entre la camarera y los 2 hombres, intentando mantener la calma. Pidió que la soltaran, dijo que ya era suficiente, que no había necesidad de seguir. El hombre que la sujetaba respondió con una sonrisa burlona y un empujón seco en el pecho. No fue violento, pero sí humillante. El otro se rió, animándolo. El olor a alcohol era fuerte, pesado.
Javier pensó en marcharse, en coger a Lucía de la mano y salir de allí sin mirar atrás. Nadie lo culparía. Él era solo un padre cansado intentando proteger lo poco que tenía. Pero al mirar a la camarera, vio el pánico en sus ojos, el mismo pánico que él había sentido muchas veces al quedarse solo con una niña pequeña y un futuro incierto. El segundo empujón llegó con más fuerza. Javier perdió el equilibrio durante un instante, pero logró mantenerse en pie. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Sujetó el brazo del hombre para apartarlo y chocó contra la barra. Un vaso cayó y se hizo añicos. Alguien gritó. El bar entero se llenó de tensión. No hubo golpes elegantes ni gestos heroicos. Todo fue torpe y rápido. Uno de los hombres resbaló con el suelo mojado y cayó al suelo, maldiciendo. El otro intentó avanzar, pero Javier se mantuvo firme, usando la barra como apoyo. En cuestión de segundos, la situación cambió. Los dos hombres estaban más sorprendidos que heridos. El silencio regresó, pesado. Javier sentía las manos temblarle. No se sentía valiente, se sentía asustado. Pensó en la policía, en problemas legales, en perder el trabajo. La camarera estaba apoyada contra la pared, llorando en silencio, abrazándose a sí misma. El encargado del bar apareció desde el fondo y llamó a la policía. Poco a poco, algunas personas empezaron a hablar. Un cliente dijo que había visto todo. Otro confirmó que los hombres llevaban horas molestando. Las cámaras de seguridad también estaban allí. Por fin, la verdad empezaba a salir a la luz. Cuando llegaron los agentes, escucharon a todos. Javier habló con sinceridad, sin adornar nada. Dijo que solo quería que la dejaran en paz. Tras revisar las imágenes y escuchar a los testigos, los policías le dieron una advertencia y se llevaron a los hombres fuera del local. Lucía estaba de pie junto a la mesa, con los ojos muy abiertos. Javier se agachó y la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla del mundo entero. Salió del bar con un peso extraño en el pecho. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que ese tipo de decisiones casi siempre tienen consecuencias. Esa noche apenas durmió. Cada ruido le parecía una sirena. A la mañana siguiente, dejó a Lucía en el colegio con un abrazo más largo de lo habitual y se fue a trabajar esperando malas noticias. Antes del mediodía, su encargado le pidió que fuera a la oficina. El tono serio le heló la sangre. Al entrar, vio a un hombre con traje bien cuidado sentado con calma. No pertenecía a ese lugar. La puerta se cerró detrás de él y Javier entendió que algo importante estaba a punto de suceder. El hombre del traje se levantó despacio y le tendió la mano. Se presentó como Alejandro Ruiz, responsable de una cadena de bares de la zona. Su tono era tranquilo, casi cercano. Javier apenas logró corresponder al saludo. La mente le iba demasiado rápido, imaginando despidos, denuncias o problemas que no podría afrontar. Alejandro le pidió que se sentara. Le explicó que había revisado personalmente el informe del incidente ocurrido la noche anterior. Dijo que no le gustaba juzgar solo por papeles ni por rumores. Prefería escuchar y ver por sí mismo. Mientras hablaba, Javier sentía el corazón desbocado, como si cada palabra pesara demasiado. Entonces, Alejandro contó algo que golpeó fuerte. La camarera se llamaba Marta y estaba a punto de perder su piso. Vivía sola y ese trabajo era lo único que la sostenía. Aquella noche, según dijo, estuvo a un paso de dejarlo todo. Javier tragó saliva, entendiendo por primera vez la dimensión real de lo que había ocurrido. Alejandro hizo una pausa y habló de su propia infancia, de cómo había crecido viendo injusticias en silencio, de la costumbre de mirar hacia otro lado. Explicó que por eso decidió implicarse cuando supo lo ocurrido, no solo por la empresa, sino por convicción personal. Durante unos segundos el ambiente se volvió tenso. Alejandro fue claro. Dijo que situaciones así siempre generan comentarios, versiones torcidas y molestias internas.
La empresa debía protegerse. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pensó en Lucía, en el alquiler, en todo lo que podía perder. Pero entonces el tono cambió. Alejandro dejó claro que no estaba allí para castigar, estaba allí para agradecer. Dijo que la empresa se haría cargo de cualquier asunto legal y que Marta recibiría apoyo inmediato. Y añadió algo que Javier no esperaba. Le ofreció un puesto estable, en horario de día, colaborando en formación y protocolos de seguridad en varios locales. Un trabajo con estabilidad, con beneficios, con tiempo para su hija. Javier tardó unos segundos en comprenderlo. Las palabras parecían irreales. Pensó en la voz de Lucía pidiéndole ayuda. Pensó en el miedo, en la duda, en el instante en que casi decidió no levantarse. Los ojos se le llenaron de lágrimas, no solo por alivio, sino por la certeza de que hacer lo correcto no lo había destruido, le había abierto una puerta. Aceptó con la voz temblorosa. Al salir de la oficina, sentía una mezcla de alivio y vértigo. Todo había cambiado demasiado rápido, pero junto a la calma apareció otra sensación, más profunda, la conciencia de que si hubiera permanecido sentado aquella noche, nada de eso existiría. Esa misma tarde recogió a Lucía del colegio antes de lo habitual. En el camino ella le preguntó si la camarera estaba bien. Javier respondió que sí, que estaba a salvo. Lucía sonrió, satisfecha, como si ese fuera el único final posible. Al caer la noche, Javier pasó frente al bar. No entró. Se quedó mirando unos segundos desde la acera, recordando cada detalle. Entonces su móvil vibró. Un número desconocido. Un mensaje breve apareció en la pantalla. «Necesito verte. Es importante». Javier respiró hondo, sin saber si aquel mensaje traería cierre o abriría una herida que aún no había terminado de sanar. Javier leyó el mensaje varias veces antes de responder. El nudo en el estómago volvió, pero ya no era puro miedo. Al anochecer regresó al bar, el mismo lugar donde todo había empezado. El ambiente era más tranquilo. Las mesas estaban medio vacías y el olor a café recién hecho llenaba el aire. Marta lo esperaba cerca de la barra. Se notaba distinta, más serena, aún cansada, pero firme. Le dio las gracias sin discursos largos. Le contó que aquella noche pensó en abandonar el trabajo y marcharse de la ciudad. Dijo que sentirse protegida, aunque fuera por un desconocido, le devolvió la confianza que había perdido. Javier escuchó en silencio, sin sentirse héroe. Respondió que solo hizo lo que esperaba que alguien hiciera por su hija. Marta sonrió y con la voz quebrada explicó que gracias al apoyo recibido había podido conservar el empleo y reorganizar su vida. Por primera vez en mucho tiempo podía pensar en el futuro sin miedo. Los días siguientes trajeron una rutina nueva. El trabajo de Javier cambió sus horarios, su descanso y su forma de estar presente. Volvió a dormir por las noches, desayunó con Lucía, la llevó al colegio sin prisas. Cosas pequeñas que antes parecían imposibles. La niña hablaba sin parar, segura de que el mundo podía ser un lugar justo. Unas semanas después, padre e hija regresaron al bar. Se sentaron junto a la ventana. Marta los atendió con una sonrisa sincera. Lucía la saludó con la mano, orgullosa. Javier tomó la mano de su hija y sintió una calma profunda, de esas que nacen cuando uno sabe que hizo lo correcto. Javier nunca salió en las noticias, nadie lo llamó valiente, pero aquella noche común, un padre cansado decidió no mirar hacia otro lado, y ese gesto silencioso cambió más de una vida. No con fuerza, sino con presencia, no con violencia, sino con dignidad. Historias así nos recuerdan que el ejemplo deja huellas más profundas que las palabras, que la valentía no siempre grita, a veces habla con la voz de una niña confiando en su padre. Si esta historia te ha tocado el corazón, escribe en los comentarios una palabra que describa cómo te hizo sentir. Tu mensaje puede llegar a alguien que hoy necesita esperanza. Sigue el canal para descubrir más historias humanas, reales y llenas de sentido, porque mientras existan personas dispuestas a hacer lo correcto, estas historias seguirán ocurriendo.